La sabiduría hiperbórea nos dice lo siguiente. Existe ahora un conocimiento que puede transformar el mundo, eliminando las distancias que separan los hombres entre sí y desterrando para siempre el dolor de la enfermedad y la miseria. Es la sabiduría hiperbórea. Tal sabiduría solamente puede ser interpretada cuando el hombre se ha situado de tal modo, con respecto al mundo, que éste parece perder el poder de actuar sobre él. Esa condición se obtiene luego de una purificación sanguínea, pues en la sangre radica la causa de la confusión en que nos debatimos. Pero cuando se ha logrado evitar la confusión, cuando se ha reorientado la vista hacia un punto interior y personal, llamado Bril, que parece ser lo único que posee verdadera existencia eterna en el hombre, siendo todo lo demás pura ilusión, entonces, se disipan las tinieblas y es posible acceder a la sabiduría hiperbórea como yo mismo he hecho. Pero ese saber solo puede permanecer en este mundo, si se lo contiene en la lengua de los pájaros, en esa lengua hiperbórea. Cierro comillas. Nimrod en la primera parte de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, en el artículo 1 nos dice, abro comillas, el encadenamiento espiritual introduce el infinito en el microcosmos, y esto viene a ser lo siguiente. Lo que se ha introducido en el microcosmos, ese infinito actual, es el Bril, y luego completa. El espíritu o Bril, es indescriptible y es prudente referirse a él como posibilidad pura. Sin embargo, el único concepto de existencia que posee la sabiduría hiperbórea corresponde al Bril. Es decir, que nada espiritual tiene existencia fuera del Bril y, que todos los estados psíquicos intermedios deben ser reputados como ilusorios. Nada existe fuera del Bril porque obtener el Bril es estar fuera de todo. Y todo es el universo del uno. Cierro comillas. Entonces acceder al Bril no es un viaje cultural hacia atrás en el tiempo, por tus ancestros genéticos, ni por tus vidas pasadas, ya que todo lo que implique intrínsecamente al tiempo, será lo mismo que darle sentido a esta realidad. Camarada, el Bril es posibilidad pura, es la eternidad constante y sonante, oro puro, un instante transmutado en eternidad, no hay ningún viaje, al contrario, todo pensamiento, emoción, sentimiento, debe ser erradicado, es esta la disolución del yo consciente y los entes externos. Tratar de darle algún sentido a esta existencia solo fomenta el encadenamiento, magnifica la compenetración con los entes, perpetuar el tránsito por la vida material, buscando trascendencia por medio de ella es un enorme daño espiritual. En resumen, nadie puede otorgarte el Bril, solo tú puedes tener acceso a él desde tu yo autorreferenciado, el Bril no se busca, se accede, el Bril en el Viria está siempre, es solo que porque el Viria está distraído, desorientado, el Bril potencia todo su accionar en el mundo fenoménico, en el que se distrae, si el Viria se diera cuenta que cuando deja de dar sentido se accede al Bril. Pero, ¿cómo dejo de dar sentido? ¿De qué forma? En la indeterminación ontológica, la dinámica de no dar sentido, la indiferencia ante los fenómenos de toda índole, una callar la mente frente a toda dinámica de observación y acción sobre la realidad, ser consciente de la inmersión, de la pérdida del control sobre la estructura cultural y emerger de los entes. Es tratar de recuperarlo, ese estado de alerta, es una observación activa, es un estado de tensión no vinculante. Frente al fenómeno o al ente, en la tensión dramática lo que hacemos, que es un no hacer, es no impregnarnos de la puesta de sentido, no terminar de insertar el ente fenómeno en nuestra estructura cultural, así ocurre la indeterminación ontológica antes mencionada, que viene a ser lo mismo de no lanzar, ni formularse juicios internos ni opiniones. Al tomar una decisión o una elección permaneces en el camino de la espiral, como dicen un par de camaradas. El laberinto es mente, elegir es la trampa, de las armas más valiosas, que puede esgrimir un viria, es su estado de alerta. El guerrero jamás adopta una actitud pasiva en el ámbito cognitivo, pues la cultura es el arma del enemigo, y hay que procurar que esto no se convierta en un deseo,
el deseo de destruir y odiar el mundo, porque entonces será ese deseo el que nos destruirá a nosotros, el desear destruirlo lo potencia, nos está drenando el brillo. Quien no diferencia la ilusión de lo real, será uno con la ilusión. Ahora entremos en otras aclaraciones. Cuando el ente se vislumbra dorado y majestuoso frente a nuestro horizonte de significación, cuando se alza indemne ante nuestra mirada, y todo el plano del significado se embota sobre nuestros enlaces sinápticos, al alcance de toda fagocitación presente y futura, cuando las fauces de Fenrir nos mastican como un vil guiñapo de cuero y sangre, en ese instante, cuando nuestra atención reposa sobre el cuervo, Hugin, al que estamos tan acostumbrados a sucumbir. Es en ese momento en el que el guerrero, el samurái, el berserker, el monje, el caballero, desde dentro del buche del abominable lobo surge desde su garganta, entre sangre y huesos, cortándole la cabeza con su espada sabia. Entonces surge victorioso, sudoroso y cansado después de haber matado al maligno lobo infernal, cuando por fin ha escuchado la lengua del pájaro, de Munin, que lo ha hecho ahora más sabio que antes, y lo ha puesto en alerta de todo cuanto acontece. Es entonces cuando comienza a morir Fenrir tiempo alma, para surgir Jormungander, como guardián del microcosmos. Pero lo que Kundalini Jormungander no sabe, es que ya no tiene poder, y muestra sus desenmascarados dientes, muestra su símbolo maldito, símbolo del pasú. Ella cree que es su momento, está en su clímax, es su jugada más atrevida y despiadada, ha jugado todo a nada, es el maldito símbolo sagrado. Ambos saben que esto es ya un juego, pero lo que está en juego es la eternidad. Entonces, como el gran as, su martillo espada, la sabiduría, su escudo, la indiferencia, su valor, el bril, y en una sola hazaña, en un solo acto, como Odín sobre Sleipnir, con voluntad absoluta y valor infinito, le ha quitado el sentido, le ha negado su poder, y cuando le ha quitado su poder, se ha dejado el drama en suspensión, ya sin tiempo, ya sin espacio, sin leyes ni mónada. En ángulo recto, el berserker ha mirado hacia sí mismo, ya no le queda nada al hechicero, al dragón y su voz de perdición. Entonces el valeroso caballero ha conquistado su inmortalidad, es ahora el guerrero que ya no guerrea más, porque ha conquistado todas las guerras, y como ya no quiere nada, como nada le puede significar en su hastío, todas las diosas y todos los reinos, quieren ser conquistadas y conquistados, por el ya imperturbable monje guerrero. Se ha convertido en posibilidad pura, es el señor del bril, señor de las brunas. Pero él, ahora, desde un gesto desdeñoso, toma una copa y bebe un sorbo de inmortalidad, mientras impertérrito observa todo y se ríe desde un instante de eternidad. Ahora el viria sumergido en la dinámica de no otorgar sentido, al colocar en suspensión la tensión dramática, se encuentra abierto de posibilidades, y es este no otorgar sentido lo que causa y desencadena la mayor cantidad de posibilidades, y no optar por ninguna, no determinar la realidad del ente o del fenómeno, y es en este estado, cuando la pureza de sangre del viria, produce la disolución de la ilusión de Maya. La postura de sentido, es la que drena la voluntad del espíritu, y es esta voluntad del espíritu la que permite sostener todo este universo demencial tal y cual lo conocemos. Cuando desaparece la postura de sentido, aparece la voluntad pura, se manifiesta el bril, la potencia volitiva del espíritu, y es entonces cuando puedes tomar lo que es tuyo. Y en esta disolución de la ilusión de Maya, en este momento, se puede llegar a experimentar una gran agitación, y tu cuerpo se puede estremecer, sentir una electricidad paralizante en las articulaciones y gesto puede llegar a causar temor, ya cada quien lo experimentará según su grado de pureza. La cuestión es que hay que ir más allá del temor, es este mismo que por la hipostasis del yo empieza a intuir que está a punto de su propia disolución. ¿Y qué se quiere decir con esto? Recurriré a la voz de un camarada que se hace llamar Aldebarán, que explica que, abro comillas, te sientes así porque hay una reciprocidad existencial entre el escenario cultural y la hipóstasis del yo.
El sentido que hemos puesto al escenario cultural es un sentido, por así decirlo, devuelto, recíproco, puesto que tanto sostenemos al escenario cultural como él nos sostiene a nosotros, en tanto que estemos identificados con la hipóstasis. Es decir, en el momento que dejo de poner sentido en el mundo, en cierta medida, por esta reciprocidad que señalo, también estoy dejando de poner sentido en mi persona. De ahí que sea tan necesario que la primera gran resignación, la relativa al misterio de las runas, sea el yo, puesto que tal maniobra dejaría de confundir al yo con su hipóstasis, con la personalidad que ocupa e interpreta. Cuando uno empieza a no poner sentido en el escenario, es que, en función de la calidad y la fuerza de la maniobra, surge la posibilidad de que el escenario comience a disolverse. Y cuando esto ocurre, pues también se disuelve la hipóstasis del yo. La personalidad. Precisamente por lo que te acabo de decir. Porque hay una reciprocidad existencial. Moyano llama a esa reciprocidad estar superestructurado, es decir, inserto en una superestructura. Es fácil de comprender. Quien ha puesto sentido a una superestructura es parte de la misma. Cierro comillas. Podemos también decirlo alegóricamente de otra forma. En el principio, cuando no existía traición y se podía habitar en las formas, sin peligro, el espíritu penetraba en el universo creado, estando en contacto con los arquetipos del animal hombre, pero sin contaminarse de sus leyes, gracias a su inmortalidad, a su autosustento, podía entrar al universo, las formas no eran capaces de atraparlo, porque se era indiferente a los entes, conocía perfectamente la naturaleza de la creación, no se les daba la oportunidad a las elecciones tomadas en el camino labrelis. Estos arquetipos son matrices de energía muy densas. Al principio del tiempo las vibraciones eran más sutiles, ya que no había suficientes entes que pudiesen sostener la creación y no existían tantas voluntades cautivas en su drama, por lo que era fácil salir, y prudente permanecer poco tiempo dentro del flujo del tiempo. El espíritu regresaba por la puerta de entrada, la puerta de Venus. Pero un día, el más inesperado de todos, el haz espiritual, fue prendido a través de las hijas de los hombres, pero era un engaño, era una treta que han conjurado sus hermanos traidores. El espíritu cae, se materializa de forma casi permanente, olvidando por poco a su amada, contaminando así su sangre increada, le es imposible ahora desmaterializarse, ha perdido ese poder, el bril ahora, ya no está a su alcance como antes. Se ha quedado atrapado en el tiempo, ahora es prisionero de la mente del demiurgo, dentro de un alma animal. Ahora muere en ciclos recurrentes, de nacimientos y muertes por toda la eternidad. Y es el cuerpo astral el que sostiene esta existencia a través de estos ciclos inconmensurables, y es el que nos mantiene encadenados, ya que este cuerpo energético es sostenido por la mónada. Debemos pues diluir, desmaterializar por medio de la voluntad a este cuerpo astral. Esta es la vía del héroe, de la diosa brúnica. Por lo que queda para el resto de hombres, es un número finito de rondas, las posibilidades de las que el eterno retorno pueda brindarles en una mente sin tiempo y sin recuerdos, son solo arquetipos nuevos que experimentan una y otra vez las mismas experiencias desde ángulos oblicuos. Pero esta lucha, la del héroe, la de la diosa, es una lucha sin tregua ni cuartel. La inmortalidad deberá ser recuperada, con la individualidad, deberá ser conquistada con la cara del héroe, de la diosa, en un combate de todos los días, sin descanso, para no caer en las rondas del eterno retorno nuevamente. Deberá lucharse hasta el cansancio, minuto a minuto, hasta quebrar el espanto, hasta soslayar el cansancio, hasta llegar después de haber andado por la negrura infinita en esa medianoche íntima, a la estrella brillante de la mañana de luz increada.